4, 3, 2. Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejores al intentar perseguir una meta más alta. Víctor Frank. Buen día a cada uno de ustedes. Es un placer presentar a la maestra Alejandra López Montoya, académica e investigadora en temas de salud mental de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien dentro de su desarrollo vocacional destaca por tener un curso en la carrera de Psicología y la maestría en Psicología de las Adicciones en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido terapeuta conductual infantil y terapeuta para atención de salud mental y consumo de sustancias. Se desempeñó como subdirectora de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco en la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, a fin de fortalecer las políticas públicas para el control de tabaco. Ha formado parte del equipo central de la Estrategia Nacional para la Implementación del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OPS-OMS y se ha desempeñado como coordinadora de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. Actualmente es profesora asociada interina de tiempo completo en la Facultad de Psicología, con el programa de investigación aplicada y de acción para reducir las brechas en salud mental. Y es persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género en la SIGU UNAM. Gracias a su gran desempeño, nos es grato presentarla con la conferencia magistral que lleva por título Acciones para superar brechas en la salud mental. Adelante, maestra Alejandra López, la sesión es de usted. Muchísimas gracias, al contrario, por la presentación y por la invitación. Bueno, como ya lo comentaron, pues voy a compartir estas acciones que tienen que ver con algunos conceptos que son importantes entender y trabajar, porque en función de entender algunos de los conceptos, ya de entrada es una acción que podemos hacer para reducir las brechas. Vamos a hablar de la brecha de atención, que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, y que pues es importante entenderla para que en función de ello podamos realizar acciones para reducir justamente estas brechas y algunas consideraciones que hemos concluido en función de algunas acciones que hemos desarrollado en la facultad y que me gustaría al final compartirles. Siempre me gusta empezar con la definición de salud mental porque sabemos que la salud mental va mucho más allá que solamente la ausencia o no de un indicador de salud mental. Es decir, en ocasiones se piensa que tener salud mental es porque no tengo un trastorno mental. Entonces, si yo estoy exento tal vez de no tener depresión, ansiedad, consumo de sustancias o alguna otra condición de salud mental, pues entonces decimos que estamos sanos, ¿no? Mentalmente. Sin embargo, la salud mental va mucho más allá, ¿no? Así como hemos aprendido que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. En este caso, la salud mental incluye la sensación de bienestar, de autoeficacia, es decir, de sentirnos capaces de realizar las cosas,
de mantener relaciones de apoyo y sensaciones que incluso podemos contribuir o ser productivos en la comunidad. Y algo muy importante es ser capaces de enfrentar el estrés cotidiano de la vida diaria. Durante el día a día pasamos por unas situaciones de estrés, pero tenemos esa capacidad de al final del día o ya cuando regresamos de nuestros trabajos, de la escuela o de las acciones que hacemos durante el día, regresamos a un estado de bienestar. Sin embargo, en ocasiones tenemos esta dificultad de regresar a este estado de bienestar y justamente eso nos puede llevar a la enfermedad o a esta dificultad de mantener mi salud mental. Entonces, esto es muy importante, entender que la salud mental va mucho más allá de tener o no un trastorno, porque justamente nos va a ayudar a emprender acciones que podemos hacer desde la base, por ejemplo, del autocuidado, comprendiendo que podemos hacer y fortalecer mucho más nuestra salud mental. Y un poquito partiendo de esto que comentábamos hace un momento de la definición en general de lo que es salud, pues vemos que no hay salud sin salud mental. Entonces, la salud mental es primordial y muy importante. Claro que lo que sabemos y que una de las cuestiones que justamente abre la brecha en las acciones para reducir pues estas problemáticas de salud mental, pues una de ellas es que los indicadores de salud mental son muy prevalentes, es decir, estos trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias, incluyendo el suicidio, que es el tema que compete a este congreso, causan el 19% de todos los años de vida ajustados por discapacidad y el 34% de todos los años vividos con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, pues en una hora que tenemos la oportunidad de compartir, pues a veces no nos da mucho tiempo. Por eso les puse el QR para que si alguno y alguna de ustedes quiere descargar este informe, lo puede hacer. E incluso esta página es del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, el cual nos permite también hacer comparaciones. Ustedes pueden ingresar, pueden jugar con los datos, hacer comparaciones por género, y algo muy rico que existe en nuestro país es que pueden hacer comparaciones por estado, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en mi estado, si yo soy de Oaxaca o si yo soy de Chiapas o si yo soy de Coahuila, ¿no? ¿Qué comparaciones puedo hacer en función de salud mental? E incluso con otras enfermedades físicas, que es lo que trata de hacer esta carga global de enfermedad. Algo que se ha identificado entonces es que cuando hablamos de carga global de enfermedad, se identifican los años de vida que pierde una persona derivado de una condición ya sea de salud o de salud mental. En ese sentido, lo que se ha encontrado, y sobre todo también en estos artículos de Lancet, es que las personas con una condición de salud mental, neurológica, por suicidio o consumo de sustancias, sí mueren más prematuramente que una persona que no ha sufrido una condición de salud mental. Pero lo importante en este sentido es que si una persona, por ejemplo, su esperanza de vida es los 75 años, por poner un ejemplo, entonces esta persona puede morir a los 70 años, es decir, un menos 5 años de vida reducidos por esa situación. Pero, ¿por qué aún existe una brecha en el tratamiento y en la atención y en los recursos que se destinan? Porque las personas que sufren una condición de salud mental no solamente mueren prematuramente, sino que muchos de sus años de vida pueden vivirlos o alcanzar su esperanza de vida, imaginemos este mismo ejemplo, 75 años, pero 10 de ellos vivió con una discapacidad derivado de una situación de salud mental. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, una persona que tiene depresión deja de ir a la escuela, deja de ir a su trabajo, o dada esta situación de tristeza o de pérdida de interés, pues se siente incapaz de realizar las acciones de su vida diaria. ¿Se acuerdan de la definición de salud mental? A eso se refiere con todos los años de vida ajustados por discapacidad, porque sí, puede ser que una persona
alcance su promedio de esperanza de vida, pero 10 de ellos se la pasó en una situación incapacitante, es decir, que no fue a trabajar, que faltó a su trabajo o dejó su trabajo, ya no podía hacer las tareas de su hogar o cuidar igual a sus hijos, sus hijas. Entonces, en ese sentido, se abre una gran brecha, porque no solamente los trastornos mentales son muy prevalentes, sino que también reducen los años de vida vividos, pero también hay una gran cantidad de años de vida donde no se atiende a las personas y, dada muchas de las situaciones, no acuden a un servicio para recibir atención, y eso abre pues una brecha muy grande. En este caso y en este resumen de causas y riesgos de la carga global, lo que nos dice es que, sobre todo, y como pueden ver en la gráfica, la depresión es justamente la que carga más a estos años de vida ajustados, porque, como sabemos, la depresión es una de las causas que hace que las personas tengan esta situación tanto de morir prematuramente, pero también con vivir muchos años en esta situación si no se es atendido. Seguido, por ejemplo, de las situaciones de ansiedad, ¿no? De algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de sustancias, ¿no? Así como algunas situaciones de salud mental que son importantes de identificar. En ese sentido, es que generalmente los países, y eso es algo que también abre la brecha en este sentido de salud mental, generalmente aportan recurso económico a aquellas enfermedades que causan muerte. Por ejemplo, el VIH o las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que, como sabemos, cargan, ¿no?, a mucha situación de años de vida perdidos, y son en ocasiones a los que se les destina recurso dada esa situación. Por eso es que se hacen estos ajustes, porque lo que se ha observado es que a nivel mundial, por ejemplo, solamente se destina el 2.8% del gasto total destinado a la salud. Y en el caso de México, solo se destina el 2% en México y el 1% se va a los hospitales. Entonces, en ese sentido, es que es importante poder visualizar estas situaciones, porque, insisto, algo que abre mucho la brecha es que, dado que cuando se hacen estos análisis de las enfermedades que reducen los años de vida, pues no aparecen los trastornos mentales, ¿no? Porque si bien las personas mueren antes, pero en realidad, más que morir antes, viven y pueden alcanzar su esperanza de vida, pero muchos de los años que viven, lo viven con una discapacidad que no les permite ser productivos, moderar el estrés cotidiano de la vida diaria, sentirse autoeficaces y todo esto que veíamos en salud mental. También les puse aquí el QR porque también la Organización Panamericana de la Salud lo que también nos comparte es esta carga de los trastornos mentales, pero por región en las Américas, y nos muestra el perfil por país. En ese sentido, es que nos muestra específicamente en México, comparado con la carga mundial, cómo nos encontramos, ¿no? Y en ese sentido, nos encontramos muy parecido a lo que nosotros observamos en la cuestión mundial, ¿no? Ese 34% al cual ya referíamos que carga. Y bueno, les puse el QR por si también quieren descargarlo. ¿Qué otra cosa abre la brecha? Y esto es algo que hemos dicho reiteradamente, pues que existen pocos psiquiatras y profesionales de la salud que se dedican a esta cuestión de atender salud mental. Este es un artículo del 2016 que lo que encontró es que los psiquiatras, ¿no?, cuando se identifica cuántos psiquiatras hay por 100,000 habitantes, lo que encontraron es que hay algunos estados que ni siquiera alcanzan, por ejemplo, un psiquiatra por 100,000 habitantes. Por ejemplo, podemos ver Zacatecas o Tlaxcala, ¿no?, que cuando se hacen estas comparaciones, pues no alcanzan ni siquiera un psiquiatra por 100,000 habitantes. Y por otro lado, como pueden observar en la tabla, existe una distribución pobre porque generalmente los psiquiatras están muy centralizados, es decir, en estas grandes ciudades como son, por ejemplo, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México,
y alrededor justamente del 60% de todos los psiquiatras ejercen en las 3 mayores ciudades de México y digamos que en los otros estados pues se va reduciendo esta proporción. Algo muy importante también de este estudio es que los psiquiatras en ocasiones no están o no trabajan en la atención pública, sino más bien tienen sus consultorios privados y eso también abre una brecha de atención porque no todos tenemos ese recurso para poder acudir, ¿no?, a un servicio privado en el caso de psiquiatría. Nosotros quisimos hacer algo parecido, la doctora Silvia Morales Chainé y una servidora. Lo que quisimos hacer es justamente también ver cuántos profesionales de la salud capacitados en una especialización de prevención del comportamiento adictivo, justamente cuál era la proporción de las profesionales de la salud en función del comportamiento adictivo. Entonces hicimos lo mismo y encontramos algo parecido, aunque se encontró que había un profesional por cada 100,000 habitantes y que el nivel de impacto es importante, pues el número de ellos resulta todavía insuficiente para cubrir todas estas acciones que tienen que ver no solamente al consumo, sino ahora también en salud mental, ¿no? Entonces, algo que abre la brecha de atención, además de que la carga de los trastornos es prevalente, que decíamos que en muchas ocasiones es discapacitante y que a pesar de ello las personas no van a atención, pues otra de ellas también es que existen pocos profesionales dedicados a esta situación de salud mental, tanto en los primeros como segundos o terceros niveles de atención en salud. Y eso abre la brecha. Otra de las cuestiones que sobre todo en mi particular punto de vista es uno de los más importantes y que sobre todo abre mucho la brecha es el estigma. Es decir, seguramente hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, está loco, mi amigo es esquizo, son bien tóxicos, tóxicas, ¿no? O mi tóxica, incluso salen memes con estos comentarios, ¿no? Las personas que piensan en suicidarse solo quieren llamar la atención, por ejemplo. Algo que nos compartieron en urgencias, ¿no? Donde llegaron 2 personas, una que había cometido suicidio y la otra no. Y entonces nos comentaban, bueno, atendamos a esa persona, ¿no? A ella después, de todas formas, ya se quería morir, por ejemplo. O una persona con depresión puede decir, todo lo hago mal, todo me da flojera, soy un inútil. Y este estigma, que lo que nos dice este autor, que puede ser intrapersonal, es decir, este autoestigma que las propias personas con una condición de salud mental ejercen sobre sí mismas, o interpersonal, porque tiene que ver con este estigma en nuestras relaciones sociales, pero también la estructural. Existe un estigma estructural que tiene que ver también con las políticas de atención, con los estigmas que tenemos en el propio servicio de salud que impactan a las personas. En ese sentido, el estigma es este atributo profundamente devaluador, el cual evidentemente degrada y rebaja a la persona portadora del mismo. Entonces, este estigma que en ocasiones le brindamos o le ponemos a las personas solamente por tener una condición de salud mental, abre muchísimo la brecha. Yo diría que es uno de los principales, porque puede ser el autoestigma, porque las personas no quieren ir a un servicio porque no están locos o porque se consideran que no, así es, o también lo que nosotros ejercemos en ocasiones cuando nos dirigimos hacia ellos, y la estructural, ¿no? Que en ocasiones se le quita la dignidad a la persona por tener una condición, ¿no? En ocasiones los vemos con miedo o nos alejamos de ellos o con mucho menos información, dada que tiene una condición, los aislamos, no dejamos que, por ejemplo, trabajen o que acudan a la escuela por falta de una psicoeducación relacionada a las condiciones de salud mental. Sabemos entonces que el estigma, por ejemplo, previene que las personas busquen ayuda, es una barrera. Sabemos también que 14 años tarda una persona en recibir atención especializada en salud. También impacta en los cuidados y los tratamientos y la recuperación de un trastorno mental o por consumo de sustancias. Y de hecho, muchas personas con un problema de salud mental refieren que el estigma es peor que el propio trastorno. Entonces, estas características abren mucho la brecha. En resumen,
Los trastornos mentales aumentan también el riesgo de contraer otras enfermedades, es decir, no podemos aislar la salud mental de la física ni de la social. Ya vimos que la incidencia de los trastornos mentales tiende a duplicarse después de las emergencias y no es para menos lo que vemos alrededor de la pandemia y lo que se ha presentado en ese sentido, que hay una escasez de psiquiatras y enfermeras psiquiatras, de psicólogos y trabajadores sociales, y que la falta de información y el estigma están muy extendidos. Pues quisiera yo compartirles, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que podemos hacer para reducir las brechas en atención, pero también en estas cuestiones de salud mental, incluyendo el suicidio? Una de ellas, para mí importantes, es podemos empezar a cambiar la forma de expresarnos hacia las personas con una condición de salud mental. En ocasiones se les refiere, por ejemplo, como depresivas, y podemos más bien referirnos como es una persona con depresión, porque su depresión no la define. Creo que hemos aprendido estos términos de que la persona sigue siendo persona simplemente por ser, pero tiene una condición, pero esta no la define. Ansiosa, pues podemos decir una persona con ansiedad. Es muy típico que todavía sigamos utilizando estas definiciones de está loco o loca, ¿no? O me puse bien loca, o se puso bien loca, o loco. Entonces, más bien, una persona con una condición de salud mental. Paciente, incluso en psicología hemos cambiado un poco el término, ¿no? Y en ocasiones más bien le decimos persona atendida o consultante, porque no por ser una persona que viene conmigo pierde su libertad y autonomía. En ese sentido es que no es pasiva en su proceso, no es paciente, sino es una persona activa y por eso le llamamos persona atendida o un consultante o una consultante. Y también es común, por ejemplo, referirnos a las personas con consumo de sustancias como el alcohólico, el drogadicto. Entonces podemos poner como una persona con consumo de alcohol o sustancias. También es muy común cómo nos referimos a las personas que cometen autolesión o suicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces les llamamos el suicida, cuando es una persona que cometió alguna situación o ha tenido pensamientos, pero insisto, estas categorías no lo definen. En ese sentido es que pongo también a consideración este curso de la Organización Panamericana de la Salud, que justamente se llama Entendiendo y Actuando contra el Estigma en Salud Mental en Contextos de Salud. Es un curso que yo les recomiendo mucho, que también les puse el QR para que se quieren dirigir de inmediato e inscribirse, porque aborda justamente desde su definición, desde la historia de dónde surge el estigma y lo que podemos hacer también a nivel personal, por ejemplo, con estos ejemplos de cambiar nuestro discurso, pero también incluso a nivel de política pública. Entonces, si alguien está interesado, pues puede consultarlo y hacerlo. Es un curso además muy cortito y al final te dan tu constancia. Otra cuestión importante entonces es cambiar también la forma en cómo en ocasiones vemos a las personas, sobre todo en la atención, porque en ocasiones todavía se tiene como una percepción muy médica de esta situación con las personas. Pero lo que nos han dicho los manuales más actualizados es que el bienestar y la salud mental de las personas no nada más tiene que ver con algo médico, sino que tiene que ver también con estos determinantes sociales que en ocasiones repercuten en la recuperación o no de una persona. En ese sentido, algo que podemos hacer para reducir la brecha puede ser el ver a las personas que son productos de una compleja interacción de factores biológicos. Justamente ayer uno de los doctores nos hablaba de esta parte biológica, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el suicidio, pero también que no podemos solamente verlo desde lo biológico, sino también de lo psicológico y de lo social. Insisto, estos determinantes sociales que en ocasiones impactan en la recuperación o no de las personas. Y esto nos va a permitir entonces tener o hacer un abordaje mucho más integral, una relación personal, salud, persona atendida, familia, por ejemplo, porque en ocasiones también los cuidadores, los padres, madres o cuidadores o la familia tienen una visión muy importante en la recuperación de las personas.
Si la familia también tiene estas percepciones, por ejemplo, que su familiar está loco o es un drogadicto o tiene todas estas percepciones, pues también va a incidir no por una situación que sea como en una situación mala, sino más bien por la falta de información de lo que sucede con las personas. Cuando nosotros damos información de lo que le ocurre a la persona se empodera. ¿Qué quiere decir eso? Adquiere ese poder sobre su autocuidado y su salud. Y también cuando nosotros les explicamos a las familias qué es lo que está pasando con su familiar, es mucho más sencillo el poder ayudarles porque cambian esta perspectiva de lo que pudieran estar pensando. Por ejemplo, un familiar que no entiende por qué su familiar intentó quitarse la vida, el poder ofrecerle el servicio a la familia puede cambiar también cómo ellos enfrentan esa situación, pero también cómo pueden apoyar a la persona que lo está viviendo. Entonces, ver a la persona en un abordaje integral es algo que también puede contribuir a reducir las brechas y poder visualizarlo en estas acciones biopsicosociales. En ese sentido, y un poquito regresando a mi primera diapositiva, que era de salud mental, la Organización Mundial de la Salud hizo esta pirámide de organización de servicios, que lo que refiere aquí es que cuáles son los servicios que hay desde la base de la pirámide hasta la punta de la pirámide. Y lo que nos dice es que estas acciones que tienen que ver con el autocuidado son las que son servicios con un costo bajo, con una frecuencia alta y que hay una gran cantidad de servicios necesarios porque son esos servicios que nosotros dispensamos a nosotros mismos con la ayuda o no de un profesional de la salud. El autocuidado, además de ser esta situación de cuidar en la medida en que se pueda nuestra alimentación, nuestra higiene del sueño y la actividad física, tiene que ver también con estas situaciones de autogestión, ¿sí? Y autoconocimiento también. ¿Qué quiere decir de autogestión? Por ejemplo, si una persona le diagnosticaron diabetes, un profesional le da esta información, pero en ocasiones les dan una bitácora de un registro de su glucosa. Eso también tiene que ver con el autocuidado, porque es la autogestión que yo voy a hacer hacia mí mismo, acompañado con un profesional, pero que eso va a permitir quizá el que no transite yo hacia la punta de la pirámide donde se requiere mucho más atención especializada y que, como veíamos anteriormente, hay poco personal dedicado a esto. Insisto, que puede ser o no acompañado de un profesional de la salud. Pero, por ejemplo, no me dejarán mentir, si es que nos acompañan vía remota, que cuando no comemos bien, hay personas que nos ponemos de mal humor. O si no dormimos bien, también impacta en una situación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que también en la medida en que nosotros nos cuidemos, eso va a ayudar a reducir los riesgos y no progresar hacia la punta de la pirámide donde, insisto, ya se requieren de servicios más especializados. En ese sentido es que nos dice que, como podemos ver, mientras más sube estos triángulos hacia la punta, pues encontramos justamente que el costo es mucho más alto y no se refiere al costo económico, sino se refiere a lo que veíamos hace un momento, hay poco recurso, hay pocas camas, hay pocos profesionales, ¿no? Y la frecuencia es baja porque, como decíamos, en muchos de los estados no necesariamente hay una gran cantidad de servicios de segundo o tercer nivel para atender la salud mental. Entonces, esto es algo importante porque le podemos apostar a estas acciones comunitarias, a estas acciones de autocuidado que nos permitan el poder cuidar nuestra salud desde estos niveles y también desde los servicios de salud mental en la atención primaria, donde aunque no sea una atención especializada, sí podemos nosotros identificar riesgos y atenderlos incluso desde un primer nivel de atención en salud. En ese sentido es que también la Organización Mundial de la Salud, al respecto de este tratamiento comunitario informal, saca esta guía que es un kit de herramientas comunitarias que ustedes también pueden consultar, pueden googlear y ponerle así,
MHGAP, ¿no? Community Toolkit, y en ese sentido ustedes pueden ver todas las herramientas que desde un nivel muy comunitario podríamos hacer para reducir la brecha. En la Facultad de Psicología, pues también hemos desarrollado esta campaña, que es Mi Salud También es Mental, que cuenta con una serie de infografías, de insumos, que nos han permitido también el poder difundir a través de las facultades y escuelas esta situación, ¿no? Que también nos dice eso, los promotores de la salud también pueden incidir en la salud mental, y más adelante les voy a compartir algo que nosotros hemos hecho y que nos ha ayudado mucho a la parte de la reducción de la brecha, por ejemplo, con población migrante. Esta es una campaña que quizá muchos y muchas de ustedes conocen, que igual es de la OPS, que su intención también es como difundir y hacer nuestra parte para reducir el estigma y la discriminación. Y hay una serie de GIFs, una serie de videos, ¿no? Que también los invito y las invito a que lo descarguen, porque pueden ser recursos que también podemos dispensar en nuestros trabajos, en la escuela o incluso con nuestra propia familia para, como dice aquí, hacer nuestra parte en reducir el estigma y la discriminación a las personas que tienen una condición de salud mental, desde un nivel muy comunitario, ¿no? Además de muchísimas otras cosas, evidentemente, que podemos hacer desde un nivel comunitario, como puede ser la detección a través de tamizajes, como puede ser pláticas, como puede ser informar, como puede ser psicoeducar, es decir, una serie de cuestiones que van mucho más allá de las campañas, pero bueno, yo les puse algunos ejemplos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si nuestra labor ya no es tanto de mi autocuidado o de un tratamiento comunitario informal, sino yo sí me encuentro en una institución de primer nivel de atención en salud? Pues algo que podríamos hacer es capacitarnos. Yo creo que la capacitación es algo que, además de nutrirnos, apoya justamente a que nosotros tengamos esta capacitación para poder orientar e incluso atender desde un primer nivel de atención en salud no especializado. En ese caso es que surge la guía de intervención MHGAP, que esta guía la OMS lo inició como un conjunto de programa de acción mundial justamente para superar las brechas en salud mental. No es lo único que tiene la OMS, pero sí la guía MHGAP está basada en la evidencia, incluso en estos criterios del CIE-10, que su intención tiene que desde un primer nivel de atención en salud nosotros podamos detectar, atender y darle una atención desde un primer nivel de atención y no necesariamente derivar al tercer nivel, donde ya vimos que está saturado, hay pocos profesionales, y en ese sentido la MHGAP tiene el objetivo de ampliar los servicios de salud mental en entornos de salud no especializados para lograr incluso una mayor cobertura universal. Seguramente muchas y muchos de ustedes que nos escuchan han tomado esta guía y sabemos que es una guía que nos ayuda, ¿no? Su mayor misión es clarificar mediante la evaluación de los sistemas de salud y la organización de la implementación MHGAP a nivel distrito, preparar la implementación de esta guía mediante el fortalecimiento y capacidad del personal y proveer servicios para integrar la MHGAP en todos los niveles del sistema de salud, en los establecimientos y, como veíamos hace un momento, en las comunidades. Esto para que todos y todas, por ejemplo, desde el primer nivel de atención en salud podamos brindar psicoeducación, apoyar a reducir el estrés y fortalecer el soporte social de las personas, promover el funcionamiento de la vida diaria que, como veíamos, se ve reducida y mermada por una condición de salud mental, e identificar si las personas requieren de un tratamiento psicológico o también un tratamiento farmacológico, y sobre todo también siempre estar atentos a las necesidades de derivación por una emergencia, ¿no? Como puede ser en función de del suicidio o de una crisis por epilepsia o una abstinencia por el consumo de sustancias, siempre estar alertas de estas necesidades de derivación y qué cosas podemos hacer para apoyar a las personas. En ese sentido es que yo les voy a compartir ahora algunas acciones que hemos desarrollado en la Facultad de Psicología
y algunas consideraciones a las que hemos llegado posterior a estos trabajos. En ese sentido es que, como ustedes saben, estuvimos participando en la capacitación a nivel nacional de la guía MHGAP y también con las ventanillas de salud que atienden a población migrante en Estados Unidos. Y en ese sentido es que vimos, posterior a la capacitación, ¿qué acciones tenemos que identificar para promover la adaptación y la adopción de la guía MHGAP en estos proveedores de tratamiento, ¿no? En ese sentido es que algo que se identificó, por ejemplo, con la doctora Violeta Félix, ¿no? Con la maestra Sandra Ferrer y una servidora, es que vimos cuáles son esas barreras, pero también cuáles son esos facilitadores que hacen que las personas se adapten y utilicen la guía MHGAP. Sabemos que no es suficiente en ocasiones con la capacitación y es por eso que también quisimos ver cuáles son y cómo se implementan esas habilidades una vez que yo recibo una capacitación y entonces la llevo a cabo pues en mi estado, ¿no? O en mi institución, y algunas asesorías clínicas que también llevamos a cabo. En ese sentido, quisiera resaltar que hay una gran percepción de utilidad de los profesionales de la capacitación recibida. Refieren que han recibido una capacitación mucho más continua. Los proveedores tienen una alta sensibilización y disposición para poder incorporar estas acciones de salud mental en su práctica diaria. Mencionan que algo que facilita y que es una muy buena práctica es el trabajo colaborativo, multidisciplinario, ¿no? Que creo que esto es algo muy importante. Comentan también que poder identificar actores clave permite también una mejoría en la referenciación, ¿no? Mecanismos para dar seguimiento, que esto es algo muy importante. Y mencionan, por ejemplo, que el que las sesiones clínicas en ocasiones fueran por médicos, psicólogos y psiquiatras, eso contribuye mucho a esta visión integral de la salud mental, y los grupos también que se hacen, por ejemplo, para el tratamiento de duelo y ansiedad. Sabemos, obviamente, que hay barreras institucionales, por ejemplo, que es la carga administrativa, que hay una gran cantidad elevada de pacientes a atender, una percepción de actividades adicionales, la rotación en ocasiones del personal que a veces no permiten que continúen justamente con la capacitación. En ocasiones hay poca claridad en lo que se les pide, ¿no? Y algo importante pues es el desabasto de medicamentos, ¿no? La guía MHGAP en un apartado menciona que incluso los médicos generales capacitados y supervisados pueden recetar un medicamento, pero en ocasiones sabemos que hay estados que de entrada no tienen el medicamento, ¿no? En ocasiones hay escaso seguimiento, hay una gran cantidad de listas de espera y una falta de red de referenciación identificada, lo cual, más que ponernos tristes, nos ayuda justamente a cómo podemos adaptar estas herramientas para utilizarlas y adaptar lo que hemos aprendido con las necesidades que tenemos, pero sin olvidar que la atención a la persona atendida pues es muy importante. En ese sentido, es que también en el caso de las personas atendidas, pues refieren ocasiones que la distancia entre el servicio y donde viven, pues es una barrera, la resistencia también para acudir a los servicios de salud, el estigma, que ya decíamos que es una situación que reduce que las personas acudan a, a un servicio, y en ese sentido, pues es importante seguir trabajando en ello, ¿no? Algo importante también que observamos es que sobre todo estas prácticas esenciales son las que más se utilizan, las personas, proveedores hacen un seguimiento, una evaluación, y yo creo que eso es algo muy importante que debemos seguir fortaleciendo, el poder tener la capacitación, pero también el monitoreo después de la capacitación. En resumen de esto que nosotros hicimos es que llegamos a conclusiones importantes. Primero, es que el autocuidado del personal de salud también es importante para reducir las brechas. Tomar descansos es algo que también debemos de seguir trabajando, el poder identificar este burnout, esta fatiga por compasión que en ocasiones podemos tener dada una gran carga de trabajo. Conformar grupos de autoayuda, creo que esto es algo importante también dentro de nuestros grupos de trabajo.
hablar de nuestros sentimientos con nuestros amigos, familiares, trabajadores, ¿no? Observar nuestras propias emociones como proveedores de salud y también permitirnos pedir ayuda, ¿no? No quiere decir que el que seamos profesionales de la salud no nos exima también de presentar una situación de salud mental que deba de ser atendida y quitarnos ese estigma. La capacitación continua, entonces, es importante, la conformación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Este papel, por ejemplo, que tienen los trabajadores sociales en las acciones comunitarias, los enfermeros, las enfermeras, ¿no? Evidentemente, psicología, medicina, psiquiatría, pero también estas otras profesiones que tienen un impacto muy importante incluso en un nivel comunitario. Las alternativas de atención y seguimiento y algo muy importante es brindar a los proveedores esta asesoría y retroalimentación. En ese sentido es que también pongo a disposición la guía MHGAP que nosotros seguimos impartiendo y que quizá al final de la conferencia les puedo compartir la liga para que ustedes la tengan y si se quieren también matricular al curso y tomarlo vía remota lo pueden hacer. Aquí les pongo un poco el calendario, ya pasó ahorita la fecha de inscripción, pero pueden inscribirse el 27 de septiembre para iniciar el 2 de octubre. Para aquellos que estén interesados, que trabajen en un primer nivel de atención, quieran conocer la guía, quieran realizarla y bueno, puedan recibir una constancia al final. Quiero compartirles también esto que hemos hecho con la doctora Silvia Morales Chainé y la Comisión México-Estados Unidos, porque lo que hemos hecho ahí es, más que capacitar a primer nivel de atención, se ha capacitado a promotores y promotoras de la salud que atienden a los connacionales, a las personas migrantes que viven en los diferentes consulados de Estados Unidos a través de las ventanillas de salud. Quisiera compartirles esto porque algo que se ha identificado es que a nivel mundial, alrededor del 9 o 10% de las personas dan su consentimiento para ser contactados o contactadas. Eso abre una gran brecha porque gran cantidad de personas pueden entrar a los servicios tecnológicos o a los servicios, pero solamente un porcentaje reducido son los que realmente asisten y van a una atención en salud, y eso ocurre en México y en general a nivel mundial. Pero lo que hemos encontrado con esto, y que quisiera ponerlo también sobre la mesa, es que capacitar a promotores y promotoras de la salud ha permitido que desde ese nivel ellos puedan acompañar al connacional a contestar una herramienta de tamizaje, pero no solo ha permitido que lo acompañen y al final hagan esto de la manita que veíamos hace rato, que es psicoeducar, reducir el riesgo, sino que eso ha permitido que los connacionales a lo largo de estas mediciones que hemos tenido desde el 2020 den su consentimiento para ser contactados e incluso se ha reducido la brecha, aumentando el consentimiento hasta un 70-80% de las personas que solicitan un acompañamiento del promotor comunitario, ¿sí? Por ejemplo, observen cómo los connacionales que solicitan cuando ingresan sin promotor comunitario, solamente el 14.70 da su consentimiento en el 2021, el 4.20 en el 2020 y el 18.40 en el 2022. Pero observen cómo cuando lo solicitan con acompañamiento del promotor comunitario, las personas dan su consentimiento hasta en un 74.70% para recibir la atención. Y eso es algo muy importante que nos ha permitido ver que el acompañamiento de estas acciones comunitarias aumenta la probabilidad de que las personas den su consentimiento para ser contactadas y por lo tanto recibir atención de los profesionales de la Facultad de Psicología y poder reducir los riesgos que tienen a su salud mental. Entonces, eso es algo también importante que podemos seguir trabajando. Otra de las cuestiones, y con esto quisiera un poco ir finalizando, es que en la Facultad de Psicología, junto con la doctora Paulina Arenas, que también les puse por ahí el QR, porque justamente se acaba de publicar este artículo que es del modelo de órdenes de riesgo, donde lo que nos dice es que podemos hacer muchas cosas desde un primer nivel de orden de riesgo, que tiene que ver con la prevención, con estas prevenciones universales desde el ámbito comunitario.
O qué podemos hacer desde un segundo orden de riesgo con un nivel moderado que tiene que ver con el primer nivel de atención especializado, con una intervención de prevención selectiva en el ámbito ambulatorio no especializado. ¿Qué podemos hacer ya cuando hay un orden de riesgo en tercer nivel, ¿no? En este nivel, segundo nivel especializado y con una prevención ya más indicada de riesgo por suicidio, en el ámbito incluso también ambulatorio especializado? ¿Y qué podemos hacer ya cuando las personas tienen un cuarto orden de riesgo, un suicidio inminente, desde un tercer nivel y igual ante una prevención indicada, sobre todo en el ámbito hospitalario? Esto es algo que hemos trabajado en la facultad, es decir, cuáles son las acciones que tenemos desde un nivel comunitario, desde un primer nivel de atención, desde un segundo nivel de atención, y qué hacemos para la referencia cuando las personas se presentan, por ejemplo, por un riesgo inminente. Ponemos cuáles son esas evaluaciones que tenemos de documentos, pero también esos formatos que utilizamos, y algo muy importante pues son los enlaces por nivel que nos permitan ir agrupando estas acciones y que decíamos hace rato que todos y todas podemos hacer algo desde los primeros niveles o, si nos toca, hasta un cuarto orden de riesgo para prevenir el suicidio. En ese sentido es que quise compartirles, por ejemplo, que la Facultad de Psicología, mediante la coordinación de los centros de formación, se realizó este curso que también pueden tomar, que también al final les puedo poner la liga, que se llama Emociones al Límite, Prevención de Autolesiones y Suicidio, que es un curso también vía remota que ustedes pueden hacer para prevenir esta situación y va dirigido tanto al público en general como profesionales. También una campaña que se desarrolló justamente con el equipo de PADIRS, con la Dirección General de Atención a la Comunidad y la coordinación de los centros. También les puse el QR porque es una campaña que dice Hablemos de Prevención del Suicidio, que está conformada, por ejemplo, con varios mitos, ¿no? Que pone la realidad en función de casos reales, a dónde se puede acudir y qué podemos hacer, pero también de señales de alerta, ¿no? La cual ustedes también pueden difundir, porque son acciones desde un nivel comunitario que nos pueden ayudar a prevenir el suicidio. También contamos con esta herramienta tecnológica, ¿no? Que fue también una acción que, gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Facultad de Psicología, la idea es tener un tamizaje de riesgos en general de muchos aspectos de salud mental a través de la página de misalud.unam.mx y que en ese sentido, en relación al suicidio, lo que nos permite esta plataforma es identificar riesgos en general a la salud mental, incluyendo el suicidio. Al final da una retroalimentación y al final le pide a la persona que si ella está interesada en recibir atención, entonces dé sus datos y se le puede contactar. Esta plataforma está dirigida tanto al público en general como al personal de la salud que lo atiende el Instituto Nacional de Psiquiatría, como a la comunidad universitaria, y aquellas personas que den su consentimiento, pues entonces son contactadas para dar su atención. Para darles atención, perdón. En ese sentido es que al final también va acompañado de una serie de infografías, videos, otras ligas de interés, y en particular para el caso de suicidio, contamos con un algoritmo a través de la guía MHGAP justamente de lo que va haciendo esta plataforma para que en función de eso, si la persona, por ejemplo, dice que en el último mes ha sentido que se quiere morir o pensado en la muerte, si nos contesta que sí, entonces sigue con el algoritmo, si nos contesta que no, entonces salta al siguiente trastorno, pero esto nos ha permitido justamente identificar a las personas si se ubican en un riesgo bajo, si se ubican en un riesgo medio o en un riesgo alto, porque como veíamos en el MODORIS, no va a ser las mismas estrategias que podemos dar desde los riesgos bajos a uno que es riesgo alto, y que creo que algo que nos ha permitido es que no a todas las personas con suicidio se les deriva al tercer nivel. Podemos hacer algo desde el nivel comunitario y desde el primer nivel de atención en salud para apoyar a las personas con este comportamiento complejo. En ese sentido es que este tamizaje nos permite justamente tener toda la información de las personas, darles atención, y en función de las acciones que se tienen en la facultad, por ejemplo, a través de los servicios psicológicos,
estos 5 centros y programas con los que cuenta la coordinación de los centros. Vamos viendo cuáles son las acciones desde un nivel de autocuidado comunitario, cuáles son esas acciones que podemos hacer desde un primer nivel de atención e incluso en un segundo nivel con los estudiantes de posgrado y hasta un tercer nivel de atención cuando el suicidio, por ejemplo, es inminente, ¿no? En este caso, pues contamos con el servicio de atención psicológica a distancia, que tiene una opción 3, que pues permite atender a la comunidad universitaria ante un riesgo inminente de suicidio. Para terminar, entonces, es importante para reducir las brechas, además de esto que yo les he compartido, pues también identificar los determinantes sociales en salud mental. Sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible que nos da estas acciones nos permite también mencionar que es importante ver que estas cuestiones sociodemográficas, por ejemplo, como son el género, el sexo, la edad, ¿no? Las etnias, como veíamos, las minorías, la migración, impactan también a la salud mental. Estos determinantes, por ejemplo, económicos que tienen que ver con la pobreza, la inseguridad, el desempleo, las crisis económicas que evidentemente hemos visto por el COVID, así como el contexto donde se desenvuelven las personas, por ejemplo, los barrios muy construidos, por ejemplo, con poco espacio verde, por ejemplo, sin oportunidades de ocio, evidentemente la violencia, ¿no? Y incluso esta pobre cohesión social que tenemos a nivel comunitario es algo que también impacta en la salud mental de las personas. E incluso veíamos también en otras conferencias este impacto que tiene que ver el medio ambiente con nuestra salud, tanto física como mental, y que eso es algo pues también que debemos de tomar en cuenta, y por supuesto las sociales y culturales, ¿no? Es decir, esta educación, esta cuestión social, estos problemas familiares y de grupo, ¿no? Que justamente cómo la familia impacta o no también en la recuperación de las personas, la cultura y la clase social, que son cosas que no debemos de olvidar cuando también queramos reducir la brecha en salud mental, porque los determinantes sociales van a ser diferentes en cada persona y por lo tanto hay que darles pues esa atención también para poder brindar un servicio de alta calidad. En ese sentido es que podríamos tener esta visualización, ¿no? Hipotética, ¿no? A través de todas las acciones que podemos hacer. Pero si antes teníamos, por ejemplo, un valor y atención limitada de salud mental, pues que ahora progresemos a una salud mental valorada por todos. Si antes teníamos una gran situación de estigma y discriminación, pues ahora tenemos una participación en la sociedad sin discriminación. Si antes teníamos servicios que carecen de fondos y recursos, bueno, ahora se tienen servicios adecuadamente presupuestados. Si antes se tenía escasos reconocimientos de los determinantes sociales, ahora sabemos que podemos hacer una colaboración multisectorial y activa. Si antes teníamos un programa de promoción y prevención escasos, ahora pues sigamos fortaleciendo estos programas estratégicos y que funcionen bien, ¿no? Yo creo que también basados en la evidencia. Si antes teníamos o seguimos teniendo un enfoque de atención biomédico, pues ahora cambiémoslo con un enfoque biopsicosocial y basado en la evidencia. Y algo bien importante es que si antes teníamos una perspectiva que ignora los derechos humanos de las personas con una condición de salud mental, apostémosle a ver más bien la atención centrada en la persona y la atención centrada en la recuperación de la persona. En ese sentido quisiera pues terminar con que algo muy importante que nos puede ayudar también a reducir la brecha es no olvidar estas grandes categorías que nos dice la ética. La dignidad, la conciencia y la libertad y la autonomía que tienen las personas. Y recordar que el término dignidad es este término de origen latino que remite a aquello que es estimado o considerado valioso por sí mismo. En ese sentido, quisiera terminar mencionando que las personas con un trastorno mental son todas, siempre y en todas circunstancias, sujetos de dignidad. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por su atención y por la invitación a este excelente congreso y simposio. Muchísimas gracias, maestra. A continuación abrimos el espacio para realizar preguntas y tenemos una de María Eulogia Ramos Carvajal. ¿Qué tanto culturalmente hablando es una de las más grandes brechas existentes para aceptar un tratamiento en salud mental?
¿Qué tanto? ¿Me la podrías repetir, perdón? Sí. ¿Qué tanto, culturalmente hablando, es una de las más grandes brechas existentes para aceptar un tratamiento en salud mental? Ya, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por hacer tu pregunta. Pues a veces esta parte remota nos limita, pero muchas gracias por estar presente y por permanecer, Eulogia. Yo creo que algo muy importante culturalmente es la falta de información. En ocasiones, en algunos estados se sigue creyendo que algunas situaciones de salud mental tal vez se deben a alguna situación como de brujería o de imaginación. Entonces, esta falta de información no permite que nosotros entendamos que en ocasiones la salud mental tiene que ver con un proceso también psicológico y en muchas cuestiones también un proceso biopsicosocial, como veíamos hace un momento. Creo que en la parte de nuestras culturas, pues a veces tenemos ciertas creencias, ciertas situaciones que no nos permiten atendernos de manera oportuna y eso abre mucho el estigma y la brecha. Adicional a que sí, insisto, seguimos pensando que la persona está loca o está mal o está tirada, pues eso hace que, pues evidentemente no busquemos ayuda por este miedo, pero también por esta pena de qué pena que yo vaya a psicología, porque van a decir que estoy loco, loca. Entonces, yo los invito justamente a ir corrigiendo en voz alta estas situaciones, ¿no? El poder mencionar que estos conceptos de locura son conceptos que se eliminaron desde hace mucho y sobre todo más bien brindar información y psicoeducación. Cuando nosotros, insisto, entendemos qué es lo que nos pasa, es más fácil aprender a cómo cuidarnos. Quitar este estigma de que ir a psicología no es porque estemos locos, ir a psiquiatría tampoco. Y en ocasiones a mí algo que me ayuda mucho en la parte cultural es poner ejemplos. Si a mí cuando me duele el estómago o la cabeza voy al médico, pues lo mismo, igual a veces estoy teniendo dificultad de mantener o regular mi tristeza o cualquier condición, pues también puedo ir a un especialista a buscar apoyo, así como lo hago en mi salud física, porque la salud, insisto, es integral. Yo invitaría a seguir fortaleciendo a través de la información, a través de ir fortaleciendo nuestras acciones comunitarias, esta fusión comunitaria que podemos hacer para ayudar a las personas y sin impactar en la cultura que nos enriquece como mexicanos, pero sí a veces la información nos ayuda para quitar estos estigmas y mitos que hay alrededor de la salud mental. Muchísimas gracias. Sin duda muy interesante todo lo que nos menciona acerca de la salud mental en niñas, niños y adolescentes y su espectro suicida. Como símbolo de nuestro agradecimiento a su participación dentro de este congreso y gracias a su participación le haremos la entrega virtual del reconocimiento a la maestra Alejandra López Montoya. A nombre de la constancia, del reconocimiento, perdón, Fundación Prevena, Cuidando y Pensando en tu Salud. Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorga el presente reconocimiento a la maestra Alejandra López Montoya por su participación en la conferencia magistral Acciones para superar brechas en salud mental en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niñas, Niños, Adolescentes y Grupos Vulnerables, llevando a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto del 2023. Gracias a todos nuestros asistentes por asistir a esta conferencia. Les pedimos ingresar al siguiente enlace para seguir con el programa. Excelente día. Gracias, maestra. Gracias a todos y a todas. Bonita tarde. Muchas gracias.